El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. Si te escuchas, habrás salvado a tu hermano. Si no te hace caso, hazte acompañar de una o dos personas, para que todo lo que se diga conste por boca de 2 o 3 testigos. Pero si ni así te hace caso, díselo a la comunidad. Y si ni a la comunidad le hace caso, apártate de él como de un pagano o un publicano. Yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Yo les aseguro también que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre Celestial se los concederá. Pues donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Tomen asiento, por favor, brevemente. Hay un planteamiento de la caridad. Es incluso una obra de misericordia. ¿En qué consiste esta obra de misericordia? Corregir al que está equivocado, enseñar al que no sabe. Una de las cosas interesantes que todavía, incluso adultos, incluso católicos, no hemos entendido, el poner límites. Y esto se logra con una palabra mágica que nunca nos ha gustado oír. No hagas esto, no esto, no lo otro. Con los niños, pues es muy frecuente esta palabra, no. Y hasta pegan el grito y el niño así como que, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Para qué? ¿Para qué son esos límites? ¿Cuál es la intención del límite? Y es muy interesante, porque vamos a hablar del amor de Dios. El amor de Dios tiene 2 caras. Si quitas una de estas caras, ya no funciona. ¿Cuál es la primera cara? Se llama misericordia. Ya hemos hablado, hemos meditado qué es la misericordia. La miseria del otro toca mi corazón. Y si en mi corazón está Dios, lo que va a encontrar el otro va a ser ayuda, va a ser perdón, va a ser todo lo necesario. La otra cara, pensamos, y aquí es donde nos falla mucho, pensamos que no, Dios es tan bueno que nos va a perdonar a todos. Se llama justicia. Misericordia y justicia son las 2 caras de una misma moneda. Y esta moneda se llama amor, el amor de Dios. ¿Sí? Nos gusta exaltar la misericordia. Sí, Dios es bien bueno, Dios perdona, Dios todo eso. Pero también está la justicia. ¿Qué es la justicia? La justicia es dar a cada quien lo que se merece. Si nos vamos a la justicia humana, hay una ley, la ley del talión. Me la haces, me la pagas. Ojo por ojo, diente por diente. Entonces, y incluso la justicia humana a nivel de la ley, de la constitución política y todos los artículos, pues fácilmente se altera. Si uno sabe manejar bien la ley, los abogados son especialistas, pues resulta ser que los verdaderos criminales están afuera y los inocentes están en la cárcel. Y simplemente es cuestión de doblar un poquito la ley para manejar y manipularlo. Entonces, desgraciadamente es difícil. Pero en la justicia divina, ¿qué es lo que se merece la gente? En la justicia divina, lo que se merece la gente es la oportunidad de cambiar. Ninguno de nosotros nos merecemos nada de Dios, pero es Jesús a través de su sacrificio que alcanzamos su perdón, su misericordia. Entonces tengo que aprender a procurar el bien del prójimo, la misericordia, pero también la justicia. Entonces a veces para que el joven
el niño, la pareja, la persona, entienda que está mal, pues tengo que poner la justicia. Hiciste un mal, tienes que pagar las consecuencias o tienes que vivir las consecuencias de tus actos. Si tú no vives las consecuencias de tus actos, ¿va a aprender que estaba mal? No, porque siempre va a haber alguien que le cubre. A veces son papá y mamá que echan a perder a los hijos. Ay, pero pobrecito de mi bodoquito, ¿cómo va a entrar en la cárcel? No, yo no puedo permitir eso. No le permites vivir las consecuencias, no lo dejas. Entonces esto es muy interesante. Vamos a hablar de estos dos aspectos. Todo se llama amor de Dios, ¿ok? Esto que está entre mis manos, vamos a llamarle misericordia. Y para vivir esta misericordia, este amor de Dios, tengo que aprender a vivir los límites. Estos límites que los vamos a encontrar de alguna manera en la vida de obediencia, ¿sí? ¿Para qué sirven los límites? Para no dañarnos y para no dañar a otros. Voy a ponerle un nombre a estos límites. Se llaman mandamientos. Los mandamientos es parte de la misericordia de Dios. ¿Para qué son los mandamientos? Para que yo no caiga esclavizado del pecado, para que yo pueda ser libre, para que yo pueda estar bien. Pero si yo me salgo de estos límites, entonces va a entrar la justicia. Un ejemplo muy hermoso es la primera lectura. Hemos estado hablando toda la semana pasada y esta de un personaje muy específico, Moisés. Va a ser un hombre que va a buscar siempre agradar a Dios, siempre obedecer a Dios. Va a interceder por su pueblo. ¿Cuántas veces no tuvo que sacar la cara Moisés por su pueblo? Señor, perdónalos. ¿Qué van a decir los demás pueblos? Los sacaste para destruirlos. Cuando sus propios hermanos le estaban haciendo golpe de estado, Aarón y María, que querían derrocarlo porque se había casado con una mujer no judía, y María terminó llena de lepra, pues Moisés intercede, en lugar de decir, ¿verdad? ¿Para qué se ponen conmigo? Ahora paguen las cosas. No, él se pone a interceder y obedece. Pero, bien curioso, él como líder desobedece una vez. Y esto no le va a permitir entrar en la tierra prometida. Una sola vez, que es cuando quiso, le dijo el Señor, toca la roca con tu vara para que salga agua. Y él lo dudó y tocó 2 veces. Y solo por eso ya no entró. ¿Cuál es la enseñanza? No puedo salirme de los límites. Si me salgo de los límites, pierdo. Esa era la enseñanza. Sabemos que Moisés se alcanzó la salvación, obviamente por una desobediencia así, pero la enseñanza para aquí, porque lo dice el texto, ¿no? Moisés subió del valle de Moab al monte Nebo, a la cima de Pisgá. Desde ahí le mostró el Señor todo el país, la región de Galaad hasta Dan, el territorio de Neftalí, de Efraín y de Manasés, todo el territorio de Judá hasta el mar Mediterráneo, bueno, todas las tierras, ¿no? Y dice, esta es la tierra que les prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciéndoles que se las daría a sus descendientes. A ti te la he dejado ver con tus propios ojos, pero no entrarás en ella. Si lo vemos así, qué gacho Dios. O sea, fue el que se partió el alma por su pueblo, y por una pequeña desobediencia, nanay, no entras. Hay que ver la enseñanza para nosotros. Cuando yo me salgo de la obediencia es la misericordia de Dios para ayudarme a demostrar ese amor. Dios me ama y me lo demuestra en cuidarme. No hagas esto, no hagas aquello. Ahorita me dio mucha ternura, es el niño que se tiró al piso. ¿Qué fue lo primero que hizo la mamá? Lo levantó. ¿Por qué? No se vaya a ensuciar, no vaya a agarrar unas vacas, aunque ya al ratito otra vez está jugando ahí en el piso, ¿no? Pero la idea es proteger. ¿Para qué le decimos a los hijos, no hagas esto o haz esto? Porque queremos lo mejor para ellos. Queremos que crezcan, que maduren. Desgraciadamente, cuando yo me salgo de esta obediencia por amor a Dios, pues tengo que vivir la justicia. Y esa justicia a veces implica
cuando vamos en la carretera y tú te sales del carril al acotamiento, a la parte, normalmente hay unos topecitos que se llaman tarugos. Yo los visito muchas veces, porque cuando voy manejando a veces me duermo y entonces empiezo a ya me salí. O sea, son como señalamientos para que no te salgas o para que te des cuenta que te estás saliendo del carril. De alguna manera, el Señor quiere poner algunos acotamientos, algunos topecitos para que no nos salgamos, que sería el planteamiento del Evangelio. 3 aspectos básicos hoy nos presenta este ámbito de la corrección. ¿Cuáles son estos aspectos básicos? Primero de ellos, la corrección fraterna, cara a cara, siempre, directa, pero con caridad, con amor, cosa que a veces nos falla mucho, porque explotamos, tenemos la razón, pero lo decimos de una manera equivocada. Entonces el Señor lo dice: si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas, pero desde la misericordia. No eres juez, desde la caridad. Dile, no está bien, no lo hagas. Tuve el caso de una persona que su hijo, por sobreprotección, desgraciadamente terminó homosexual. Entonces me decía: padre, ¿qué hago? Le digo, lo primero que tienes que hacer es perdonar a tu hijo, perdonarte a ti, y ahora tomar la decisión de decirle: hijo, no puedes, si vas a tener vida sexual activa, no puedes estar en la casa. Pero es que mi hijo, o sea, la caridad es la caridad, y decirle: no puedes salirte de estos límites, no puedes, estás mal, porque si no vas a vivir las consecuencias de la justicia, y la justicia divina se vive en el momento del juicio, y ahí no hay vuelta de hoja. Entonces estamos en el tiempo de la misericordia y de la corrección fraterna. Entonces el primer elemento siempre será el corregir y la palabra no. Obviamente muchas veces esto no funciona solo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Buscar ayuda, que es el elemento todavía de esta primera parte. Si no te hace caso, hazte acompañar de 1 o 2 personas, para que todo lo que se diga conste por boca de 2 o 3 testigos. Esto pocas veces se hace. ¿Por qué? Porque en lugar de corregir a la persona, vamos a hablar con otras personas de los errores o pecados de esta persona, pero no para corregir, sino para criticar y señalar. Ahí ya no hay caridad. Eso se llama chisme, se llama crítica, se llama juicios, pero no es caridad. Si yo estoy hablando con otra persona de los pecados de una tercera, tiene que ser buscando la caridad. Si no, calladito te ves más bonito, porque se hace chisme y contaminas a la otra persona de tus pensamientos, de tu coraje o de lo que la otra persona está mal. O al menos orar por él, por esa persona. Pero si nada más queda en el estar hablando, no sirve de nada. Y tercero sería, si no funciona, díselo a la comunidad. O sea, puede ser aquí la familia, puede ser la parroquia, puede ser el grupo de amigos. Y si de plano no quiere entender, pues se sale. Simplemente nos apartamos por caridad, por misericordia, para que entienda que está mal, para que no se condene su alma, para que entienda que está actuando de alguna manera equivocada. Ese sería el primer elemento, la palabra no, la corrección. Segundo, si esto no es suficiente, viene el segundo elemento, que sería: yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado. ¿Cuándo debo de alejarme de una persona? ¿Hasta dónde debo de hacer? Porque si hay violencia familiar, si hay abuso sexual, pues entonces tengo que aguantar todo eso. Por eso el Señor dice: lo que aten quedará atado, lo que desaten quedará desatado. Yo lo comparaba mucho con la oración de la serenidad. Señor, no es de la serenidad, bueno, no me acuerdo cómo se llama, pero dice: Señor, dame serenidad para saber cambiar, para reconocer las cosas que no puedo cambiar, valor para poder cambiar las que sí, y sabiduría para saber distinguir.
las que puedo y las que no puedo. Atar o desatar. Por ejemplo, desatar una relación que no es saludable. Cortamos porque no es saludable esa relación. Mejor, como dicen, entre más lejos, mejor. Una situación que puede estarte destruyendo, que puede estarte dañando. Y el tercer elemento, que es el que me gusta mucho, el Señor lo dice: yo les aseguro también que si dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre Celestial se los concederá. Entonces el tercer elemento es la unión en la oración con Dios, siempre. Entonces, 3 aspectos de la corrección. La corrección es parte de la misericordia de Dios. Los mandamientos me ayudan a estar en un carril para no salirme. Si me salgo, tengo que vivir las consecuencias de la justicia, que se empieza a vivir aquí en la tierra. Y si yo no me corrijo, la justicia divina la voy a enfrentar en el momento de mi muerte. Pero yo tengo que ayudar a mi prójimo. Yo veo que se salió. Aquí no es cuestión del relativismo. Es que a mí me parece, es que yo no estoy de acuerdo. Perdóname. Hay principios universales que no se pueden cambiar. Son principios universales. No cambian. El problema con nuestra cultura es la cultura del relativismo. Todo depende con el cristal con que tú lo veas. Si a ti te gusta y te hace bien, ¿cuál es el problema? No hay ningún problema. La homosexualidad es un pecado y va contra la naturaleza. Principio universal. Ya me lo han cambiado con las leyes humanas. Pero por más que le pongan ley, es un principio. No cambia. Pueden escribir todas las leyes, ni tampoco se trata de democracia. Los principios no están a la votación. A ver, ¿qué opinan? ¿Es bueno el aborto? Sí, todos votaron, pues vamos a, ya. Perdón, no cambia. El relativismo y el subjetivismo y todos estos elementos que se utilizan hoy, pues quieren quitar estos principios. Es que a mí no me parece esto. Una vez escuchando a un periodista muy reconocido, señor Juan Ruiz Gili, que no es católico, pero dijo algo muy interesante. Estaba hablando de estas mujeres llamadas católicas con derecho a decidir. Y ellas decían, es que nosotros como católicos estamos a favor del aborto. Y dijo algo muy sencillo, no es católico, pero dijo, a ver, yo no entiendo algo. Si yo formo parte de un club o de una asociación, tienen sus estatutos. Si yo no cumplo esos estatutos, ¿qué me hacen? Fuera. No puede ser parte de aquí. Los principios universales no se pueden cambiar. No al aborto. Y ya, es contrario a la vida. ¿Cómo puedes decirte católico y estás a favor del aborto? En ese momento estás excomulgado. Así de fácil. Fuera de la comunión con la iglesia. No es cuestión a debatir. No es cuestión de votos. Es principio universal que nosotros entendemos. Entonces, estos elementos que están aquí y que son los mandamientos, que son las obras de misericordia, es donde tenemos que caminar. Si yo me salgo, los topecitos, es la corrección fraterna. Primero en privado, si no funciona, entre 2 o 3. Si no funciona, la comunidad. Y si no, chato, vive las consecuencias, rómpete la boca para que entiendas que estás mal. Y lo vemos precisamente con mi querido Moisés, en esa enseñanza maravillosa, a través de toda su vida, y un momento de haber dudado de su fe, le costó, entre comillas, porque realmente pues esto era una cuestión simbólica, pero le costó no entrar a la tierra prometida. Entonces, hay que ser muy claros, no podemos los católicos andar navegando con 2 banderas, o somos o no somos. El problema es que muchos católicos no conocen sus bases, ni morales, ni de fe, ni nada. Entonces somos católicos de nombre, pero ignorantes, con todo respeto. Y obviamente esto pues nos hace opinar sin darnos cuenta que nuestra opinión ya se salió del parámetro de la caridad, del parámetro del amor, de lo que Dios quiere para nosotros. Pidámosle a Dios
que seamos esos hombres, esas mujeres capaces de mantenernos fieles a la obediencia, a los principios que nos marca Dios para no caer en la esclavitud. Siempre lo he dicho y lo diré, los mandamientos no te coartan tu libertad, te protegen tu libertad. Si tú rompes un mandamiento y lo haces costumbre, te haces esclavo de ese pecado. Y lo digo muy claramente, una persona que sufre de lujuria, de la pornografía, no es libre, es esclavo. La persona que odia no es libre, es esclavo. Entonces los mandamientos nos protegen, nos ayudan a crecer en este ámbito. Presento pues las intenciones y necesidades que hay en el corazón de cada uno de ustedes y de todas las personas que nos han pedido oración y que les hemos prometido orar.